Yo quisiera recordar un par de datos. Uno es hacer referencia a los invitados e invitadas de antes. Cuando hablaban, vamos a hablar de Open Data y de ciudadanía digital, realmente antes habló de transparencia, se puso el ejemplo de algunos periódicos españoles en el tema de transparencia. Yo también, en este tema de Open Data, muy a menudo le digo a mis alumnos, yo soy director de una institución educativa de Tarrasa, de Barcelona, España, y nosotros cumplimos mayoría de edad, llevamos 18 años utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula. Nosotros trabajamos con celulares en las clases, con muchísima tecnología, y tenemos experiencia y conocemos las ventajas y conocemos los problemas. Y cuando no hace mucho, el año pasado, Mark Zuckerberg de Facebook compró WhatsApp, yo le decía a los alumnos que a ver cuál es el secreto para que pagara 21.800 millones de dólares para comprar una red de mensajería instantánea como es WhatsApp y que seguramente que están ustedes utilizando ahora mismo. ¿Cuál es el secreto de pagar tanto dinero? Y la otra cosa que les decía a los alumnos es que todos los mensajes que ponen en WhatsApp no se quedan ahí, sino que esos mensajes se guardan y forman parte de tu identidad digital que guarda alguien que está en algún sitio y alguien que pagó en su época 21.800 millones de dólares. Ese no es un dinero tirado, es un dinero invertido en algo. Con estas premisas, yo quisiera presentar y ahora ponerme en situación de hablar con ellos. En este caso, son compañeros que estuvieron aquí otros años y además son amigos y personas a las que uno aprecia y sobre todo no solo a nivel personal, sino que también aprecia a nivel profesional porque son grandes profesionales que están trabajando y que conocen más que yo el tema Open Data, ciudadanía digital, como son Manuel Gertrudis de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Sergio Álvarez de la misma universidad, también Felipe Gertrudis de la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, José Antonio Ruiz San Román, de la Universidad Complutense de Madrid, y Gaspar Brande, que es la persona que está aquí, que moderaba antes la mesa y que me va a acompañar y que si hay algún reto digital, que algo no funcionara, pues haremos una conversación, en primer lugar, entre nosotros y después entre el público. Por tanto, la primera pregunta que en formato pecha-cucha quisiera hacerles a todas las personas una por una, sería en qué estado se encuentra el movimiento Open Data y la ciudadanía digital en la actualidad. Entonces, para comenzar, si parece, José Antonio Ruiz San Román, ya que es el primero que está aquí en la red, podríamos comenzar y la primera pregunta que te hago y te saludo es esta, es cómo ves el tema y cómo encuentras el tema del reto digital ahora mismo. Buenos días a todos los que estáis en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Espero que se me está oyendo. Te agradeceré que me lo confirmes. Sí, confirmado. Perfecto. Pues gracias a todo el equipo, gracias particularmente a Elías, buen amigo y excelente trabajador e investigador con el que he recorrido bastantes aventuras, algunas con éxito e incluso algunas con fracasos, y que creo que siempre unen más. Y también saludo a los colegas que están en Madrid, pero que no estamos en el mismo sitio de Madrid, con lo cual estamos unidos a través de la red, como están ustedes en Barranquilla y en otras partes del mundo. Entrando en la cuestión, ¿en qué estado se encuentra el movimiento Open Data y la ciudadanía digital? Me parece que el marco, y quizá Manuel, que es coordinador de este proyecto en el que estamos embarcados, quizá deba hablar haciendo una reflexión algo más general. Pero en la medida en que hablo en primer lugar, diré, me parece que es un movimiento emergente, todo lo que se refiere a los datos abiertos. Hemos descubierto que la acumulación de datos que están disponibles en la red son muchos y que esos datos tienen una enorme potencialidad y su tratamiento también, y eso no tiene por qué ser exclusivo. Creo que es una clave de lo que queremos hablar, de aquellos que tienen capacidad de acumularlo. Desde luego, si los que lo acumulan son instituciones públicas, los datos son de todos. Pero también en la medida que los datos los producimos entre todos, tenemos que tener capacidad de manejarlos entre todos. Esto a nuestro proyecto de investigación le planteó tres grandes
perspectivas de investigación. Por una parte, la investigación vinculada a la formación y a la educación, de la que hablarán algunos de mis compañeros, es decir, qué formación tenemos que dar en las escuelas, desde los niños y niñas más pequeños hasta el posgrado, para formación en el manejo, el tratamiento de Open Data. Luego, ¿qué cualificación tienen que tener los periodistas como grandes mediadores en el manejo de Open Data? Nos parece que eso era fundamental y por tanto también estamos investigando en esa línea. Probablemente la gran crisis que tiene la profesión periodística, en la medida en que ya no tiene nada que ver el periodismo actual con el periodismo del futuro, conocemos las noticias en directo a través de distintas metodologías, sin embargo, la capacidad de mediación que requiere el tratamiento de fuentes complejas como son bases de datos abiertas, gigantes, etcétera, requiere una formación específica y también nos parece que es un reto investigador, y el que propiamente se ocupa mi subgrupo, que es hasta qué punto se produce un empoderamiento ciudadano. Ahí quizá Gaspar puede hablar porque estamos manejando unas teorías interesantes y puede desarrollarlas, pero en principio parece que el manejo de gran cantidad de datos disponibles sobre distintos aspectos que van desde lo que supongo nos referimos, han estado reflexionando ustedes en la mesa anterior, de transparencia de los datos de las instituciones públicas, etcétera. Eso genera, en principio, poder ciudadano, traslada gran cantidad de poder a la ciudadanía. Pero eso no es tan automático. Hay distintas cuestiones que se plantean y a las que debemos ser críticos. Por ejemplo, una cuestión clara es, insisto que Gaspar puede hablar de eso con más detenimiento y creo que la presencialidad sigue siendo un componente fuerte a la hora de intervenir en un coloquio. Nos planteamos hasta qué punto la intervención a través de redes sociales, de consultar una serie de datos, incluso seguirlos, elaborarlos un poco, sin embargo, no puede llegar a crear un proceso de narcotización. Es decir, ya he hecho algo, ya me he dado cuenta, he dado mi opinión en esta votación, he pasado a formar parte de un set de datos enorme que se opone a tal medida y ya no voy a hacer nada más. Estamos incluso hablando de un fenómeno de narcotización que es peor que la pasividad. Por tanto, habría ahí una línea que iría desde el empoderamiento a la pasividad y la narcotización, y a partir de ahí estamos investigando y se pueden abrir diálogos. Creo que como intervención inicial puede ser suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Como has citado a una persona de la cual guardamos gran recuerdo aquí y que estuvo el año pasado, Manuel Gertrudis, pues no cabe duda que le cedemos el paso, la pregunta a él y por tanto le pedimos la opinión sobre el tema Open Data, movimiento Open Data y el tema de ciudadanía digital. Adelante, Manuel. Manuel, no se te está escuchando muy bajo. Damos paso a Sergio. Manuel, se te está escuchando muy bajo. Y si no, ve resolviendo. Mientras tanto, damos paso a Sergio. Hola, Sergio. Hola. ¿Se escucha? Sí, a ti perfectamente y a Manuel nos gustaría escucharlo y seguramente que lo conseguiremos. Por tanto, adelante, Sergio, con la pregunta y con tu interesante respuesta, seguro. ¿Se escucha? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfectamente, Sergio. Vale, perfecto. Bueno, pues yo quisiera, lo primero de todo, daros un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los que estéis allí. El año pasado también tuvimos la oportunidad de hacerlo por primera vez presencialmente y seguro que estaréis disfrutando como disfrutamos el año pasado, y este año, tiene que ser por esta vía, que igualmente esperemos que sea gratificante. Bueno, en cuanto a la intervención, lo ha comentado ya mi compañero San Román,
del proyecto de investigación, yo la voy a centrar también en un objetivo que está asociado al Open Data en este proyecto que compartimos, que es el del empoderamiento ciudadano. En este caso, y además en las TIC como herramienta del ciudadano digital para poder empoderarse, ¿no? Para poder explicar en qué estado se encuentra el movimiento Open Data en relación con la ciudadanía digital en la actualidad, pues voy a recurrir a las fases del empoderamiento para relacionarlo, ¿no? Intentaré ser muy, muy breve para ajustarme a esos 4 minutos que tenemos y luego pues dar paso a más preguntas. En primer lugar, en una primera fase de empoderamiento en la cual pues habría una capacidad de decisión propia, de acceso a la información y una disponibilidad de opciones para elegir, lo que tenemos, digamos, como factores actuales o como elementos actuales son directamente, yo creo que 3. El primero está relacionado con las leyes de transparencia, que, bueno, que por un lado responden a una cierta presión global para que existan estas leyes, algo que han tratado en la mesa anterior, no voy a incidir mucho más. Y el segundo valor que tiene este aspecto digamos, de que estén de moda, por decirlo muy popularmente, ¿no?, es que colocan el acceso a la información de los ciudadanos en un lugar destacado, sobre todo de la agenda política y de los medios de comunicación. Se habla de transparencia. Por lo tanto, ahí hay un primer punto en el que estaríamos avanzando, ¿no? El segundo punto sería el de los datos, el del Open Data como contenido en televisión. En España, por ejemplo, por poner ejemplos, en España hay un programa, El Objetivo, de la Sexta Televisión, que incluye secciones que están basadas en datos. Bueno, pues hay una sección pues para comprobar la veracidad de los mensajes de los políticos, por ejemplo, o para sacar a la luz información polémica o que pueda ser objeto de denuncia o de crítica. Por tanto, los datos en abierto bueno, ya empiezan a hacerse hueco como contenido propio en televisión, que sigue siendo el medio fundamental. Y el tercer punto en este aspecto de acceso a la información y demás es el Open Data como contenido relevante en redes sociales. Aquí se acentúan fenómenos como el de la presentación o visualización tergiversada o interesada de la información a favor, por ejemplo, de intereses políticos. En España recientemente se ha vivido un debate sobre el estado de la nación que ha sido paralelo en redes sociales. Los partidos políticos, sobre todo los dos, digamos, que con mayor representación parlamentaria, lanzaban mensajes con este formato, ¿no?, de visualización de datos. Lo que les daba o lo que ellos pretendían darle era pues esa veracidad que dan los datos, ¿no?, y por otra parte modificarlos para que se entendieran de manera interesada, ¿no? Y todo ello además con un formato que tendía a ser un meme para poder ser viralizado en redes sociales. En cuanto a otra fase del empoderamiento, otra etapa que es la capacidad para conocer y comprender la información, aquí tenemos 4 fenómenos en la actualidad, 4, incluso diría 5, que serían los siguientes. En primer lugar, se consolidan las iniciativas que intentan acercar los datos a los ciudadanos. Por otra parte, la visualización de información, las infografías, aparecen como principal herramienta de comprensión de la información o de síntesis de esa información para que pueda ser comprendida. Otro tercer punto sería que la información basada en datos en abierto sigue llegando mayoritariamente a través de la prensa, de los medios de comunicación de masas, ¿no? Y en la prensa, en el periodismo, se aprecia un interés creciente por este fenómeno de la visualización de información. Un cuarto punto sería que la blogosfera y otros medios informativos alternativos, no de masas, incorporan cada vez más contenidos basados en datos. Esto también es una realidad que estamos pudiendo constatar. Y por último, estas iniciativas de las que hablábamos al principio, que intentan acercar los datos a los ciudadanos, apoyan la realización de productos informativos igualmente visualizados, en este caso, con ese grado de responsabilidad
y enfocados a ese objetivo del empoderamiento. Es el caso, por ejemplo, de SwissLeaks, de la reciente información que ha salido sobre las cuentas en Suiza de una serie de personalidades. Y SwissLeaks es un proyecto periodístico objetivo que pretende, que está encaminado a esa parte de empoderamiento ciudadano que está fomentado por ese tipo de instituciones y que queda un poco al margen de los medios tradicionales. En cuanto a la fase de habilidad para elegir críticamente y formarse un juicio por parte de los ciudadanos, insistimos en que la ciudadanía se sigue informando mayoritariamente a través de los medios de comunicación de masas. Por lo tanto, solo quedarían 2 vías para desarrollar esta habilidad crítica, ¿no?, y de juicio, que es, por una parte, la responsabilidad de los medios de comunicación, que se conciencien los editores de que se ofrezca este tipo de productos y con este tipo de objetivos, y el segundo, formar a los profesionales presentes o futuros en esta responsabilidad, ¿no? La segunda vía para trabajar con esta habilidad sería trabajar con las competencias correspondientes de ciudadanía en la educación y en la formación pues, de la ciudadanía. Para esto le remito pues, seguramente a la intervención de mi compañero Felipe Gertrudis, que es el que lleva esta parte en el grupo de investigación. Bueno, es uno de ellos. Y por último, la última fase, que sería la de la capacidad para actuar y la habilidad para intervenir y producir cambios, yo personalmente opino que esta fase del empoderamiento está más allá de la influencia que puedan ejercer los datos en abierto, y en un sistema democrático moderno yo creo que la intervención y el cambio pasan o pueden comenzar a pasar por las urnas. No veo otra forma. Y nada más. Esto es de momento lo que les puedo contar. Muchas gracias, Sergio. Y vamos a ver si podemos recuperar a Manuel Gertrudis. Buenos días aquí en Colombia. Buenas tardes en España, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora perfecto. Vale, muy bien. Bueno, siento el problema anterior. Dar pues nada, las gracias nuevamente por la oportunidad de estar con todos vosotros, compartir con los compañeros la posibilidad de hablar de este ámbito en el que estamos trabajando y bueno, pues esperar que la intervención que hagamos resulte interesante. Bueno, la pregunta, y retomando un poco la intervención que hacía previamente los dos compañeros, tanto Sergio como Hars, sobre cuál es el estado actual del movimiento Open Data y su implicación en el ámbito de la ciudadanía digital. A mí me gustaría poner de relieve sobre todo que creo que se trata todavía, a pesar de todo, a pesar de la cantidad de información que ha generado en los últimos años, de un fenómeno incipiente con mucha proyección, como señalaba ahora Sergio, que genera un extraordinario interés y bueno, pues también él ponía algunos ejemplos ahora sobre la mesa, pero de forma paralela también genera todavía muchas incógnitas, ¿no? Yo diría que por plantear ya elementos que pueda luego suscitar el debate, uno de los elementos clave está en el dilema que genera si esta apertura de datos, en la que nos encontramos inmersos, esta generación masiva de datos y de información estructurada que se está produciendo, bien por la apertura de datos de las instituciones, bien por la propia generación de datos que generamos continuamente pues, en el uso de la tecnología y de los distintos sistemas, pero que de alguna forma se va a potenciar en el futuro, ¿no? A través pues, del fenómeno que supone Internet, por ejemplo, de las cosas, o el tema de los wearables, o bueno, pues a veces incluso ya algunas situaciones como la que se veía recientemente vinculado, y supongo que lo habrán visto, con la famosa Barbie que habla con los niños y que es capaz de almacenar información, ¿no?, de las conversaciones de los niños. Bueno, pues todo este fenómeno gigantesco de datos, del que una parte es el movimiento de Open Data desde el punto de vista de la administración pública, por ejemplo, pues como decía, hay un dilema esencial que tiene que ver si esto va a servir para empoderar a los ciudadanos o si en el medio plazo, como apuntan ya algunos estudios, pues lo que está sucediendo es una cierta mercantilización de los datos públicos y de los datos en general, ¿no? Es decir, es un fenómeno que genera tanta tensión desde el punto de vista del interés que despierta y de la oportunidad que supone y puede representar desde el punto de vista del empoderamiento ciudadano, pero también es verdad, y como se ha señalado anteriormente, requiere y exige una mirada crítica desde la dimensión de los medios de comunicación,
de los nuevos actores que están participando, pero también desde el ámbito de la propia educación. En este sentido, por poner algunas cifras encima de la mesa, por ejemplo, desde que, digamos, este fenómeno que estamos ahora viendo con tanto interés, de alguna forma, pues parte o bebe de un cierto movimiento que se empieza a producir a finales de los años 90 y que luego, bueno, pues ha tomado, por ejemplo, en el caso de Europa, ha tomado cuerpo en distintas directivas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Luego, pues se ha ido generando una transposición a través de distintas leyes, como es en el caso de España, por ejemplo, la ley de 11/2007 de acceso electrónico a la ciudadanía a los servicios públicos. En paralelo, digamos, en otros países que han sido sobre todo los que también han impulsado esto, como pueda ser Estados Unidos, ¿no? Pues lo que fue en su momento el denominado gobierno abierto, con un memorando famoso en enero de 2009. Bueno, todo eso nos ha llevado a generar unas expectativas enormes, de las cuales a mí me gustaría poner de relieve que efectivamente ha ido evolucionando, pero que genera algunas dudas, ¿no? Y por poner, como decía, algunas cifras. Por ejemplo, el otro día leía que se celebró el segundo encuentro Aporta. Aporta es el proyecto en España que tiene como misión impulsar la liberación de datos públicos. Bueno, pues era muy interesante porque en un marco como el actual, en el que acaba de entrar en vigor hace escasamente 3 meses la ley de transparencia, curiosamente, por ejemplo, pasan cosas como la siguiente, ¿no? Es decir, este encuentro digamos, de la Administración Pública para la liberación de datos ha reflexionado más sobre lo que es la inteligencia institucional, es decir, el dato como un elemento de mejora de la inteligencia institucional que como un elemento que permita la transparencia y digamos, el empoderamiento ciudadano, ¿no? Lo cual no habla, digamos, de una falta de voluntad de la Administración, sino sobre todo lo que indica, y me parece lo interesante, es de lo verde que está este tema todavía, ¿no? Manuel, otro aspecto que es interesante, ¿no? Se pone en marcha la ley de transparencia, hay digamos, un elemento clave que es el Consejo de Transparencia, que es al final el órgano regulador que, digamos, tiene que intervenir en la toma de decisión cuando hay una petición de información pública, y digamos, las plazas para cubrir ese Consejo de Transparencia han salido casi 3 meses después, ¿no? Lo cual vuelve a ser otro indicador de cuán verde está todavía esto, ¿no? Manuel, ruego brevedad porque tenemos un tiempo muy corto y... Sigue. Sí, perdona. Cierro con una cosa que es, por ejemplo, también, a pesar de esto que señalaba Sergio, la escasa presencia que tienen todavía los medios, ¿no? Es decir, cuando se observa, por ejemplo, una cuestión que hemos analizado en el proyecto, cómo ha sido tratado, por ejemplo, la aparición del portal de datos de transparencia en España, realmente tiene una presencia muy pequeña, muy reducida además a información de carácter político o económico, y por lo tanto, por cerrar esta primera intervención, poner de relieve eso, es decir, hay un dilema esencial, esto realmente hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Es decir, cuál va a ser el alcance real que va a tener todo este movimiento. Gracias, Manuel, por tu intervención. Repito el tema del formato Pecha Kucha en la brevedad. Tendríamos para muchas horas, de hecho, así seguro que sería, pero hemos de adaptarnos al formato. La persona que ahora mismo está como si estuviera en un coche y que hay problemas de conectividad y que además es otro reto digital, reto tecnológico, es Felipe Gertrudis. Buenos días aquí en Colombia, buenas tardes ahí en España y brevemente tu aportación a la comunicación y gracias por atreverte en el coche que además tiene ruido y todo. Hay problema de sonido. Sí, se escucha bastante mal, Felipe. Por tanto, bueno, no, el reto es demasiado reto, ¿eh? Felipe, lamentablemente tenemos que ponerte en silencio. Tenemos que ponerte en silencio. Trata de buscar, si tienes unos cascos, pues genial, un Bluetooth o algo por el estilo, porque entre el coche, el ruido ambiente y como decía Evaristo, el reto digital a veces imposibilita llegar a esos puntos. Mientras el reto se soluciona, aquí en la sala tenemos a Gaspar Brandle y también ha estado citado por José Antonio Ruiz. Por tanto,
Por tanto, vamos a darle paso a Gaspar y después seguiremos con Felipe intentándolo. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Evaristo. Encantado de compartir esta mesa, aunque bueno, me siento un poco solo, la verdad, las sillas vacías, aunque bueno, en la pantalla veis a mis colegas de proyecto. Esperemos que podamos recuperar también a Felipe. Bueno, en realidad, y en esta pregunta, o primera pregunta que nos planteas, Evaristo, yo creo que lo primero que, y coincidiendo un poco con algunos análisis que han hecho mis compañeros, pero fundamentalmente tratando también de introducir al debate nuevos conceptos, nuevas ideas, bueno, evidentemente estamos en un momento híbrido, en un momento difuso en el que no tenemos muy claro muchas de las cosas que están ocurriendo con las nuevas tecnologías. Un poco tirando de la mesa anterior y esta bifurcación o esta contradicción entre retos, oportunidades, yo creo que efectivamente el movimiento Open Data plantea muchos retos y plantea muchas oportunidades. Por una parte, y si lo vinculamos a la ciudadanía digital, yo creo que efectivamente empieza a haber movimiento, es un movimiento embrionario, pero empieza a haber mucho interés por los datos, por la transparencia, por también la fiscalización de las administraciones públicas. Es decir, el ciudadano empieza a empoderarse desde el punto de vista de tener mecanismos, de tener datos, de tener información que le permite gestionar su vida cotidiana de una manera más adecuada, de una manera con mayor poder, de poder decidir, de tomar decisiones. La cuestión es que, obviamente, este fenómeno plantea también determinados desafíos desde el punto de vista de la alfabetización, es decir, qué necesitamos para poder realmente aprovechar este momento, aprovechar estas oportunidades, qué alfabetización digital necesitamos, porque obviamente los datos están disponibles, pero no es un requisito necesario, pero obviamente no es el único requisito, no es suficiente con que estén los datos disponibles, sino que también tenemos que tener un cierto nivel de alfabetización que nos permita hacer un uso adecuado de esos datos. Y además, a mí lo que me parece es que desde el punto de vista de la ciudadanía, obviamente el ciudadano ahora puede participar de otras maneras, nos convertimos en ciudadanos digitales, tenemos la oportunidad de participar de una manera sencilla, de reivindicar, de comunicarnos, en definitiva, de informarnos. Todo esto es interesante, pero también plantea de nuevo otros desafíos, otros retos que son, desde mi punto de vista, también interesantes o que podemos poner sobre la mesa. En el fondo, todo esto está generando un nuevo movimiento, un nuevo sentimiento de comunidad, nuevos vínculos sociales que se crean. Fijaros que al final, para que esos datos estén disponibles, obviamente es necesario, si son datos públicos de administraciones públicas, que se cedan, que las administraciones tengan transparencia y los pongan a disposición del público, pero también muchas veces hace falta que los ciudadanos se colaboren entre ellos mismos, se unan, para que esos datos puedan llegar a más personas, sobre todo para hacer una interpretación de esos datos. A nosotros lo que nos interesa, desde el punto de vista del subgrupo en el que yo trabajo dentro de este proyecto, nos interesa fundamentalmente ese nuevo sentimiento de comunidad que se crea. Finalmente se están creando nuevos vínculos sociales. Además, estas comunidades tienen unas características especiales, se crean unos nuevos sentimientos de altruismo, de solidaridad, de compartir, nos interesa el procomún, es decir, los datos son, al final, son elementos que son comunes, que los compartimos y detrás de esos datos lo que se plantean son relaciones sociales. Y en este sentido yo creo que, de nuevo, oportunidad de compartir, de tener relaciones altruistas, de solidarizarnos, pero por otro lado también, y lo comentaba José Antonio Ruiz San Román en la primera intervención, si esto finalmente no está también siendo una pequeña cortina de humo en el que parece que estamos muy activos, en el que todo lo que viene de las redes sociales o todo lo que viene de nuevos movimientos como el Open Data nos seduce en un primer momento, estamos muy interesados, pero finalmente lo que puede estar ocurriendo es que se desvanece rápidamente. Igual que llega de una manera masiva, igual que llega de una manera muy rápida, que nos comprometemos en un primer momento, quizá lo que puede estar habiendo luego es una flojera de participación, un click activism, un activismo de sofá, en el que estamos muy interesados en un primer momento en reivindicar, en compartir, pero se diluye. Finalmente puede que
la deliberación que tengamos sobre esos datos sea muy poca y simplemente nos quedamos en los grandes rasgos. Bueno, yo creo que en un primer momento y por generar un poco de debate y sobre todo dinamismo, te devuelvo la palabra, Evaristo, gracias. Vale, gracias a todos. Veo por la red que la unidad móvil destacada de Skype en el coche de Felipe no tiene cobertura o hay algún problema técnico. Por tanto, ahora, en el cuarto de hora que nos falta, con intervenciones que realmente han sido muy interesantes, quizá un poco largas, pero es interesante escuchar estas intervenciones porque realmente detrás hay argumentos que dan pie a largos debates. A mí me gustaría abrir el debate al público, a las personas que estáis aquí, por si alguna persona queréis hacer alguna aportación, hacer alguna pregunta, tanto a Gaspar, que está aquí, como al resto de personas, y lamentamos no poder tener a Felipe en línea. Si hay alguna pregunta, daríamos paso ahora para facilitar la información, el tema presencial. Y si no, continuaríamos con nuestra tertulia con las personas que están en diferentes puntos de España. Si hay alguna pregunta, hay algún micrófono por aquí. ¿Podemos ver al público? Bueno, este es otro reto también. Esperemos que sí. Ese reto ya está solventado, ¿sí?, a través de los canales que os pasé por correo electrónico. Perfecto, gracias. Vale. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión sobre Open Data, transparencia? Ahora mismo en la sala se está trabajando y tenéis muchos dispositivos y celulares que eso va a un lado. Por tanto, en el fondo, la ciudadanía digital y la identidad digital de cada uno de nosotros está en la red. Como le digo a mis alumnos, vamos dejando rastros y se va componiendo nuestra identidad. Cuando llega un momento, pues dicen algo, todo eso dice algo de todos nosotros y nosotras en la sala. Pues si no hay ninguna, no sé si sí hay una. ¿Hay alguna pregunta? Acá. Vale. ¿En qué sentido el Open Data nos transforma o nos lleva a ser productores de la información y no consumidores de la información? Si la pregunta es abierta o va dirigida a alguna de las personas. Es abierta. Es abierta. Por tanto, vamos a dar paso a José Antonio Ruiz, porque fue la primera persona que habló, y a partir de aquí, pues si alguna de las personas que están desde Madrid quieren intervenir, pido por favor brevedad, porque si no, no podremos avanzar en la línea prevista. José Antonio, si tienes alguna aportación, y después daríamos paso al resto de personas. Contestando concretamente, creo que nos lleva a las dos cosas, a ser productores y a veces, me parece interesante, productores sin darnos cuenta. Y por tanto hace falta formación para saber cuándo estamos produciendo información. Pero lo interesante de cara al empoderamiento es que seamos capaces de recibir esa información y saber tratarla. Eso creo que es uno de nuestros grandes retos. Y una cosa más, puede haber parecido en algún momento a la intervención que hay un entusiasmo por el movimiento Open Data, pero sin embargo se abre un cierto movimiento crítico. Creo que los dos son de enorme importancia, pero quizá uno de los retos de profundización democrática ahora mismo sea profundizar en nuestra capacidad como receptores y emisores de Open Data. Muchas gracias. Manuel, si tienes alguna aportación más a esta pregunta de una persona del público, de forma breve, por favor. Sí, bueno, yo coincido con lo que señalaba Arajars. Creo que vamos a hacer las dos cosas, de hecho ya lo somos, pero sobre todo vamos a ser más productores de datos, es decir, somos más interesantes desde un punto de vista, como os decía, en ese dilema para lo que son sobre todo las grandes corporaciones, más productores de datos, es decir, esa huella que vamos dejando de forma sistemática con nuestra actividad, y que lo que seremos será consumidores de datos muy procesados, es decir, se están modificando los modelos de intermediación. No hay que olvidar además, y con esto cierro, que cada vez hay más tecnología que directamente son, digamos, a través de algoritmos de análisis de los propios datos, de millones de datos, que son capaces de generar información y de darnos aquello que aparentemente queremos. Y eso es otro reto muy importante, porque parece ser a veces, cuando se dice, no, esto es un algoritmo que analiza la información, como si ese algoritmo no lo hubiese producido nadie, como si fuese algo absolutamente objetivo. Sergio. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo aquí ahora voy a hablarles de mi libro, como decía Umbral. Me viene muy bien la pregunta para comentarles que este tema precisamente de los prosumidores de Open Data
lo tratamos en un artículo que hemos publicado recientemente y que está basado en las investigaciones de este proyecto, ¿no? De Open Data Citizen. Bueno, lo que estudiamos fue una serie de iniciativas de portales de datos en abierto y identificamos en ellos elementos tecnológicos y estratégicos que facilitaban una reutilización y redifusión colaborativa de esta información, de esta información basada en datos, ¿no? Y les comento brevemente y por acabar las 3 conclusiones principales que sacamos en este estudio y que creo que responden a esta pregunta, ¿no? Efectivamente puede hablarse de un movimiento de iniciativas basadas en datos en abierto, como decía nuestro compañero San Román, sin tampoco hacernos aquí las ilusiones de que esto es un movimiento, vamos, no sé, la primavera del 68 por lo menos, no. Pero bueno, es un movimiento que efectivamente libera información pública y esa información pública que libera para que se difunda, para que se colabore, para que los ciudadanos puedan construir a partir de ahí información, tiene 3 características fundamentales. Una, la temática es fundamentalmente financiera y política. La segunda, se organiza la información de forma geopolítica, siempre relacionada pues, con ideologías y con zonas, con estados, gobiernos y demás. Y la tercera, que se pone a disposición de los ciudadanos mediante estándares tecnológicos y modelos de participación y derivada de esta, lo que no nos asegura o lo que nos abre el reto de saber si realmente luego los ciudadanos van a ser prosumidores o van a construir realmente otros productos suficientemente sólidos basados en datos en abierto. Felipe, vemos que parece que ahora quizá tengamos más suerte o no, depende. Buenos días, ¿nos escuchas? No, pues me parece que el reto, creo que el reto es ese. Mientras tanto, no te escuchamos, por tanto, o el reto es tuyo o es mío, a lo mejor es de los dos, ¿no? Vamos a dar paso a la intervención, si tiene alguna aportación más de Gaspar, que está aquí en la sala, y mientras tanto nos gustaría mucho escucharte, pero veremos a ver si lo conseguimos en los 10 minutos que faltan. Gaspar. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, y coincidiendo con lo que señalaban mis compañeros, desde luego somos prosumidores, somos productores y somos consumidores de esta información. Yo quizá, por añadir un matiz más, lo que diferenciaría es qué tipo de información y para qué sirve esa información. Finalmente, a nivel empresarial, a nivel, si quieren, económico, somos productores, muchas veces sin saberlo, como también se señalaba, de datos. Somos una fábrica de datos, de generar datos a través de todos los dispositivos que utilizamos, y esa información a través del Big Data, de la minería de datos, es una información sensible, pero es una información muy interesante para muchas empresas para definir perfiles, para establecer algoritmos que finalmente son interesantes para muchas empresas. Por otro lado, estaría una información que tiene que ver más con lo público, con los datos que se generan en las administraciones públicas. Ahí somos menos productores quizá, pero desde luego interesante también desde el punto de vista de los consumidores. O tenemos ese tipo de datos para empoderarnos, que finalmente yo creo que debería ser el objetivo de todo este movimiento que se está suscitando. Otro intento más. Felipe, buenos días. ¿Conseguimos hablar contigo? ¿No? Bueno, pues no será por haber intentado. Sí. Bien, ¿sí? Una inquietud. Este incipiente movimiento de Open Data ¿es a nivel global o hay algún país que tome la vanguardia en materia de avance, como algunos escandinavos o Suiza, Canadá? ¿O tiene que ver algo cómo colapsa políticamente un país o la calidad de vida del mismo? Es decir, los países más convulsionados como Venezuela o el Medio Oriente, me explico, o los países que tienen calidad de vida como Canadá, Suiza, los escandinavos, los balcanos. Entonces ahí va dirigida la pregunta. ¿A quién va dirigida? ¿A Gaspar, por ejemplo? Abierta. Está aquí, es fácil. Sí, yo creo que más presencial. Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. La verdad es que efectivamente es un fenómeno que empieza a ser global, pero que todavía hay mucha distancia. Y de nuevo, dependiendo de qué tipo de datos en abierto estemos hablando,
encontramos distinciones. Finalmente, si hablamos de datos que se generan de manera automática a través del uso de nuevos dispositivos y que de alguna forma nos perfilan y estamos continuamente generando esos datos con el Internet de las cosas, ahí probablemente es un fenómeno casi global, exceptuando países muy en subdesarrollo. Desde el punto de vista más del Open Data, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la administración pública, con la gestión de la vida pública, con la fiscalización de esa gestión por las administraciones públicas, quizá ahí sí que tienen la delantera países anglosajones que tienen una tradición de apertura mucho mayor que, por ejemplo, la que puede haber en España, que es el caso que nosotros trabajamos, que finalmente efectivamente es un movimiento todavía incipiente, todavía embrionario, pero que empieza a crear, como estábamos señalando en las intervenciones, un movimiento y un interés muy grande. Al final los ciudadanos empiezan a ver que es posible utilizar esos datos para su vida cotidiana, es posible utilizarlos, porque fíjate que, de nuevo, también hay datos que nos sirven, por ejemplo, para la gestión del tráfico. En esta colaboración, estas relaciones horizontales de las que yo estaba hablando, las personas a través de aplicaciones van señalando si en una determinada zona, en un determinado recorrido hay atasco, hay datos que se generan para saber la polución y para contrastar esos datos que, por ejemplo, dan las administraciones públicas sobre el nivel de contaminación de una determinada ciudad. Hay usuarios que van señalando a través de medidores independientes si hay más o menos polución. En definitiva, todo esto en Japón con el desastre nuclear de Fukushima, al final había unos datos de radiación que se contrastaban con personas que iban tomando datos para que las personas supieran qué lugares eran más seguros o cuáles estaban menos contaminados. Finalmente, en ese sentido, creo que el movimiento está creciendo y que empiezan a igualarse determinados países, pero si hablamos solo exclusivamente de datos que tienen que ver con la administración pública y con la transparencia de la administración pública, efectivamente creo que, como bien señalaba, hay países que llevan la delantera y que tienen una tradición de apertura que es mucho mayor que otros países que todavía están iniciando. Quedan 5 minutos. El director del observatorio pide la palabra y cómo negársela. Elías. No, a mí básicamente... Brevemente, Elías. Una de las cosas interesantes, no, tranquilo, que uno tiene que dar el ejemplo en casa. Una de las cosas interesantes de esta mesa es que todos hacen parte de un proyecto. Entonces sería interesante, aprovechando el espacio, no solamente conocer un poco más la formalidad del proyecto, si hay forma de acceder a la información. Tiene una página web el proyecto, un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Y bueno, la idea un poco, ya vemos a Felipe que se está disfrutando de este reto digital. Pero bueno, un poco de esa formalidad. Me gustaría saber el objetivo general del proyecto, en fin, y los canales para que todas las personas, tanto asistentes como los que nos puedan estar siguiendo a través del hashtag Reto Digital 2015 en Twitter o EcoUniNorte, pues conozcan un poco más, teniendo en cuenta que este espacio es muy limitado. Por tanto, diríamos que en los 4 minutos que faltan vamos a intentar hablar con las 4 personas 1 minuto cada una para que nos expliquen, que es muy difícil en 1 minuto, cuál es el proyecto Open Data en el cual están trabajando todas, como decía Elías, y que les une esta gran investigación. Empezamos por José Antonio Ruiz y ya usamos esta intervención a modo de despedida. Vamos a ver, los proyectos que convoca el Ministerio Español y también los proyectos europeos que se convocan con financiación europea tienen la posibilidad, ya que el auditorio central es Colombia, de participación de colegas investigadores colombianos, siempre que el centro esté con investigadores españoles. Entonces, si hay interés en esta materia, creo que sería interesante. Nuestro coordinador de proyectos, Manuel Gertrudix, pero puede ser interesante que propuestas concretas de colaboración con proyectos en esta línea existan. Yo añadiré que también es un reto particular mío como investigador al margen de este proyecto, todo lo que se refiere a participación en el gobierno y creación de comunidades, comunitarismo. Por tanto, todo el que esté interesado en esa línea, estoy ahora mismo trabajando en esto para conseguir proyectos de financiación europea. Creo que contesto a lo que me planteaba Elías sobre abrir posibilidades al auditorio. Un saludo. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Bien, Manuel, lo mismo, 1 minuto para resumir brevemente la parte del proyecto. Adelante, Manuel.
Sí, muy rápidamente, bueno, como nos preguntabais cómo, digamos, puede acceder pues aquellos que estén interesados en el desarrollo del proyecto. Actualmente hay una página web, ahora la compartiré a través de Twitter para que la tengáis la posibilidad de acceder a ella, pero el proyecto es, digamos, la web es opendatacitizen.com y ahí podéis encontrar toda la información relativa a los distintos avances y alcances del proyecto que, bueno, como podréis y espero que tengamos la oportunidad de compartir, pues son ya realmente interesantes y es un vínculo o un punto de contacto para cualquier persona interesada con el proyecto. Bien, gracias Manuel y también te despedimos y en último lugar, si no tenemos la suerte de Felipe, Sergio, podrías acabar en el minuto que te damos para finalizar. Bien, pues yo voy a usar mi minuto para dar voz a Felipe, porque ya mis compañeros os han explicado perfectamente lo del proyecto, dónde se puede encontrar y demás. Entonces, podemos hacerlo reto ventrílocuo o directamente os escribo lo que me transmite que quiera que diga la sala. Bueno, Felipe lo que comenta, me voy a quitar el vídeo para que así parezca como que es Felipe el que... bueno... No tengo la voz de Felipe, pero lo intentaré. Bueno, a nivel educativo es quizá donde está el mayor acento y el mayor reto en el que el Open Data tiene mayor impregnación social. Por los datos que ha recogido el subgrupo de Felipe, en este caso, lo que se percibe es eso, ¿no? Que los estudiantes preuniversitarios desconocen este tipo de movimiento y solo en el ámbito universitario es cuando se es más consciente. Para que haya un verdadero empoderamiento ciudadano, las políticas educativas deberían ser incisivas en procurar que contenidos y formas de trabajo diferentes de cómo se está realizando actualmente. O sea, que haya contenidos y formas de trabajo diferentes a las que está viendo actualmente. Y bueno, eso es lo que nos quería resumir Felipe. Por tanto, el sistema ventrílocuo de Sergio Álvarez, Felipe Gertrudis ha funcionado a las maravillas. Hemos superado el reto, no hemos hablado con Felipe, pero hemos hablado con Sergio a través de Felipe. Por tanto, genial. Gracias a los dos y seguro que esto ya forma parte de la historia digital y de la historia de la comunicación no verbal, por lo bien que se lo pasaba Felipe. Y todos nosotros hemos disfrutado también con vuestra presencia. Gaspar, para acabar... Bueno, la verdad es que el listón ha quedado muy alto, superar esta participación a dúo es difícil. Bueno, nada más que agradecer, es un placer trabajar con todos ellos, haber estado aquí y bueno, como soy representante presencial del proyecto, bueno, pues les invito, si tienen alguna duda, alguna cuestión, alguna sugerencia, cuando termine el congreso, pues acercarse y charlamos sobre Open Data. Gracias. Bien, gracias Gaspar también. Yo creo que realmente el tema es interesante. Yo quería, antes de que se levanten y despedir, quería comentar 3 o 4 cosas. Concretamente, por ejemplo, noticias en prensa para cerrar el tema. Uber, que es una de las empresas que se dedican a taxis de otra manera, el otro día decía que su gran poder son los datos. Por tanto, ahí hay un nicho muy importante. Mark Zuckerberg, el presidente y director CEO de Facebook, en la conversación que tuvo en el Mobile World Congress de Barcelona la primera semana de marzo, en el cual estuvimos, decía que cree que el negocio está en los datos. Recordad que Zuckerberg, Facebook, WhatsApp. Y por último, también otro de los temas que hay es que hay una exposición en Madrid, si van ustedes por allí, en la Fundación Telefónica, que se titula Open Data, Big Data, que anteriormente estuvo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en la cual, en su programa, y si entran en su web, plantea 3 preguntas que dejo aquí en la sala para que desde las redes sociales puedan intervenir, si les parece, que son 3 cuestiones realmente interesantes, que algunas se han tocado aquí, pero que, debido a su repercusión mediática, me gustaría leerles. Una es, ¿son los datos el nuevo petróleo una fuente de riqueza potencialmente infinita? El segundo tema, ¿son la munición que carga las armas de vigilancia masiva? Y la última parte de la Fundación Telefónica, la pregunta, ¿o han de ser, ante todo, una oportunidad, una herramienta para el conocimiento, la prevención, la eficacia y la transparencia, un instrumento para construir una democracia más transparente y participativa? Muchas gracias a todos ustedes.